Hola, bueno, ¿cómo están todos y todas? Vamos a continuar con la unidad 4, ¿sí? Y en esta oportunidad vamos a en realidad a ver tres textos, pero hoy particularmente nos vamos a ocupar de Psicología de las Instituciones, que es de Fernando Ulloa. Fernando Ulloa estudió medicina en la UBA, ¿sí? Fue un psiquiatra muy importante en el campo de la salud mental. Él trabajó con Pinchón Rivière, con los grupos, en una experiencia en Rosario. Pinchón Rivière también es un, un gran referente de la teoría de grupos. Ulloa dio clases en la Universidad de Buenos Aires en dispositivos de asambleas. Recuerdan que un poco con el texto de Marcelo Persia vimos el dispositivo asambleario en usuarios de salud mental. Bueno, él llevó a cabo un poco la práctica con alumnos y falleció en el 2008. Él también tuvo una gran trayectoria con Madres de Plaza de Mayo y con el tema de la dictadura cívico, la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Él acompañó mucho el proceso de las madres y de las abuelas. Así que nada, es una persona en el campo muy importante en nuestro campo. Bien. ¿Cómo va a definir el autor a la institución? Ustedes les quiero aclarar que tienen una versión abreviada, ¿sí?, del texto. El texto original es de 20 hojas, entonces hay algunas cuestiones que no las tienen muy especificadas, ¿sí? Bien, entonces, él va a decir que la institución así es un concepto ambiguo, ¿no? Que va a designar ciertas regularidades de conductas, ¿no? O una organización social. Y va a decir que lo correcto va a ser hablar de organizaciones institucionales, ¿sí? Con un organismo con cierta geografía, con un tiempo determinado, con un orden, con responsabilidades, con ciertos objetivos, fines, donde va a haber ciertos códigos y normas que van a estar explícitos, pero también implícitos dentro de cada lugar, ¿no? Porque podemos pensar que por un lado encontramos lo que es una organización y por otro lado lo que es una institución. Muchas veces encontramos que se habla de institución familia, ¿no? Digo, hay muchas concepciones de lo que es organización y de lo que es institución. Entonces es interesante esto lo que él plantea, ¿no? Organizaciones institucionales. Entonces va a plantear, ¿qué tipos de instituciones encontramos según la finalidad? Él va a hablar de que hay distintos tipos de instituciones y que se van a ocupar de distintas cosas. Por un lado, vamos a tener las instituciones que se ocupan del hombre enfermo o disminuido, que ahí podemos encontrar los hospitales, ¿no? Por otro lado, vamos a encontrar las instituciones que se ocupan del hombre aprendiendo, ¿sí? Estas van a tener que ver con, dice él, una situación progresiva de crecimiento en una tarea emocional, por ejemplo, o intelectual. Instituciones que se ocupan del hombre trabajando, ¿no? Y acá él va a hablar de donde supuestamente el hombre ha alcanzado su madurez y está dentro de un ámbito relacionado al trabajo. No digo supuestamente porque, bueno, sabemos que no siempre es así. Por otro lado, tenemos a las instituciones en relaciones al tiempo libre, ¿sí? Digamos, esto es como para tener una idea de lo que él dice a grandes rasgos, qué tipo de instituciones encontramos, ¿no? Es una clasificación que él hace. Esto es muy importante, porque él es médico, entonces ustedes van a encontrar en ese resumen que tienen, que él va a hablar de fracturas, de articulaciones. Entonces, estaría bueno que pensemos que él va a hablar de la institución como un organismo, y dentro de un organismo encontramos articulaciones y fracturas, ¿no? Fracturas, ¿no? Como cuando uno se fractura un hueso, se podría pensar. Entonces, vamos siempre a leer en clave este texto desde el lugar de que la institución es un organismo y dentro de la institución va a haber articulaciones y fracturas. Las fracturas van a tener que ver con lo patológico para este autor, ¿sí? Pero me parece importante
esta lectura porque es clave para entender cuando él habla de fracturas, de articulaciones. En fin, continúo. Él va a decir que justamente toda institución va a tener una organización triple de 3 distribuciones, tanto geográfica, de tiempo y de responsabilidades. ¿Sí? Y que en estos organismos, ¿no? Como les decía, hay ciertos observables que se ven que son útiles para un abordaje psicológico del mismo. Pero cuando él habla de abordaje psicológico, no habla de un abordaje individual, sino de un abordaje institucional, ¿sí? Él va a decir que va a haber diferentes movimientos que se dan en una organización no institucional. Y que ejemplos de tales movimientos son la circulación entre la institución y el contexto de la comunidad. O sea, ¿dónde está inserta esa institución? ¿Dónde interactúa? ¿Quiénes ingresan? ¿Quiénes salen de esa institución? El adentro, el afuera, ¿no? Bien. Por otro lado, va a hablar, como algo muy importante, que va a decir un movimiento diferente que está constituido por el interjuego, la interrelación, de la integración o institucionalización frente a una tendencia a la dispersión, ¿sí? Opuesto a la integración. Como que va a haber un juego de integración y de dispersión. Y que ambas tendencias, ¿no? van a tener como resultado el crecimiento de la institución y lo que se va generando en la institución. Y va a hablar justamente acá de lo que yo les venía diciendo sobre las articulaciones, que están reguladas por ciertas normas. Su modalidad y su funcionamiento están reguladas por normas de la institución. Pero una articulación que se encuentra perturbada, dice él, va a constituir una fractura. ¿Sí? Y sobre esa fractura se van a organizar las patologías de la institución. ¿Sí? Piensen que él también toma muchos conceptos del psicoanálisis, así que algunas cuestiones yo las voy a tratar de simplificar, pero bueno, esto que está diciendo lo va a entrelazar con la medicina, ¿sí? Acá va a hablar de que una fractura va a presentar cierta particularidad de favorecer lo que se deposita. Esto de la depositación proyectiva va a tener que ver con lo que las personas de la institución que la conforman ponen en la institución, ¿no? Aquellos malestares, ¿no? Tal vez individuales, pero que no son tan individuales, sino que son más bien sociales, ¿no? Y él dice que va a tener que ver con fragmentos del self, es del yo, con fragmentos del yo de la persona, ¿sí? Y que todos esos malestares, esas cosas de cada individuo que conforman la institución, se van a volcar en la institución, ¿sí? Y es lo que va a decir, que aquellas articulaciones que conforman la institución, que no están fracturadas, que no tienen que ver con lo patológico, van a tener que ver más con el cambio que se pueda generar dentro de la institución y van a favorecer y reforzar la identidad del sujeto. Entonces, por un lado va a hablar de estas proyecciones o esto que deposita la persona, ¿no? Cada persona que se vuelve grupal en las articulaciones fracturadas, en lo patológico, va a ser como el nivel latente, ¿sí? El nivel latente va a tener que ver con lo más profundo, ¿no? En cambio, el nivel manifiesto sintomático va a tener que ver con el resultado de los mecanismos de cómo uno se defiende, ¿no? Que recurren a los miembros de la institución, frente a algo que ven como peligroso, ¿sí? Y bueno, esto es como lo que yo más quiero remarcar, ¿no? Que él va a hacer como una distinción entre las articulaciones que él menciona como fracturadas, ¿no? Y lo manifiesto. Lo manifiesto tiene que ver, ¿sí? Con lo que se ve. Por ejemplo, la bronca, el enojo, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en los barbijos, ¿no? Obviamente había bronca, enojo por algo bien manifiesto, que era el no tener insumos, ¿no? En los hospitales. Pero, si pensamos un poco más, lo latente va a tener que ver con la falta de comunicación y con otras estructuras que no se llevan, fallas estructurales que tienen las instituciones propiamente, por ejemplo, hospitalarias. Entonces, otros puntos importantes de este texto va a decir,
Ulloa, ¿no?, va a remarcar, son las instituciones donde viven los hombres, ¿no?, que son objeto principal de interés dentro de cualquier plano de salud mental, y que van a tener prioridad, ¿sí? Va a ser la familia, ¿no?, las instituciones, el colegio, ¿no? Y bien, y también habla de instituciones asistenciales, como, ¿se acuerdan las primeras 4 que nombramos? Bien. Entonces, volviendo un poco a esto, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de que toda institución va a estar organizada por 3 distribuciones distintas? La espacial, la del tiempo y la de responsabilidades, que tiene que ver con los roles y funciones. ¿Sí? Esto va a tener que ver con lo que hablábamos antes, acá lo menciona explícitamente, ¿no? Esta distribución va a tener que ver con este cuerpo orgánico que posee movimientos, y que al hacer movimientos se provocan, ¿no?, articulaciones y fracturas. Entonces me parece como importante remarcar esto, ¿sí? Como para poder analizar uno cuando está en una institución, ciertos movimientos que se dan, ¿no? Y me parece que lo más importante de este texto es poder rescatar el análisis institucional, ¿no? Como él mencionaba, lo latente, lo manifiesto, lo proyectivo tiene que ver con un mecanismo que se llama la proyección, que se suele poner cuestiones de uno, o en el otro, o en lo institucional, ¿sí? Y bueno, me parece importante mencionarlo como para que quede un poco más en claro, ¿sí? Entonces va a decir que va a ser importante poder diferenciar estos movimientos que se dan en la institución y que señalan también las perturbaciones de algunos dinamismos que se dan, ¿no? Bien. Acá vamos a entrar en ciertos movimientos que él plantea, ¿sí? Que por un lado va a plantear el movimiento a lo largo de la historia de una institución, que tienen que ver con la organización y la organización y desorganización, con la integración y la dispersión, como hablábamos, ¿no? Que esto tiene que ver con, va a decir él, algunos núcleos preinstitucionales, que son núcleos que se van formando de lo que trae cada persona, ¿sí? Que conforma esta institución, por ejemplo la hospitalaria, con todas las personas de todos los sectores del hospital, que van a formar cierta cultura institucional, cierta cultura hospitalaria también, ¿sí? Y va a tener que ver con esto, ¿no? De qué va a tener más primacía, si la dispersión o la integración, ¿sí? Y que cuando hay una primacía más de la dispersión, ¿no? Y cuando hay mucha tensión entre la organización y la desorganización de una institución, van a empezar a enquistarse ciertas cosas, enquistarse es a ciertas problemáticas, se van a quedar como muy naturalizadas e instituidas, y va a ser, ¿no? Van a conformar la historia de la institución, ¿sí? Por otro lado, dice que las instituciones reflejan y dramatizan el contexto en el que están incluidas. A su vez, tienden a modificar este contexto, ¿sí? Esto va a tener que ver con la circulación de la institución y el contexto comunitario donde está incluida, ¿sí? Lo que él va a decir con respecto a esto es que aquellas instituciones que mejor pueden adaptarse tienden a poder reflejar y a mostrar el amplio lugar por donde se mueven y donde menos fracturas hay, ¿sí? Pero digamos, él siempre está como rondando entre estas dos cuestiones, ¿no? Me parece importante como remarcarlo. Por otro lado, encontramos la circulación, ¿no?, anterior, que supone un movimiento que va a tener que ver con algo interno, una circulación intrainstitucional, ¿sí? Donde se van a encontrar diferentes formas, modalidades y niveles de comunicación dentro del cuerpo institucional.
Acá hay como un ejemplo que él pone, que tiene que ver que cuando, por ejemplo, los escalones directivos van hacia las bases, pero donde hay ahí como un cortocircuito en la comunicación, ¿no? Donde, por ejemplo, no llega bien la información, surge lo que se llama clandestinidad, que son modalidades, por ejemplo, el rumor, el chiste, eh, el chisme, ¿no? Lo que se escribe en los muros, como leyendas, que tiene que ver con, él dice, una cultura de la institución, ¿sí? Y también dice que este impedimento de la comunicación no solo se da de forma vertical, digo, ¿no? De los jefes a las personas que trabajan más en las bases, sino que esto también se da entre sectores horizontales del organigrama. ¿Sí? Eh, Nada, esto me parece como sumamente importante para pensar en distintos ámbitos, ¿no? Eh, y que esto se da en distintos tipos de instituciones, ¿no? En el caso de un hospital, en un colegio, y donde también hay que pensar que a veces, dice él, algunos integrantes de esta institución eh, rápidamente circulan por fuera. Por ejemplo, pensemos en los usuarios, en los pacientes de un hospital, ¿no? Existe el girocama. Eso por un lado. Entonces, va a decir que la perturbación en esos casos se va a dar cuando la participación de estas personas suele ser permanente, ¿no? Como que se quedan mucho tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, él va a plantear que toda estructura institucional representa para el sujeto que la integra un objeto real, con normas formales y espontáneas, para poder utilizar espacios, tiempo y responsabilidades. Siempre él vuelve a estos tres, ¿no? Y que esto me parece importante porque va a tener que ver con lo que veníamos hablando, existe una relación de naturaleza racional, mental, ¿no? En relación al rol. Pero simultáneamente algo que va a tener que ver con lo inconsciente, volvemos, ¿no? Con lo manifiesto y lo latente, o sea, con lo latente, con aquello que está como difícil de descifrar, que está como más en las profundidades, y con aquello que se ve más yoicamente, que se ve más superficialmente, que es, por ejemplo, el tema de la queja muchas veces, ¿no? Que hay quejas que son, digamos, súper válidas, pero bueno, se reitera esto, ¿no? Como, bueno, pero en realidad la molestia o la falla viene más por algo más profundo, ¿no? Bien, por último me gustaría remarcar el papel de las articulaciones y las fracturas, ¿no? Entonces, lo que va a decir él es que va a ser importante ver las articulaciones institucionales, dónde están los enganches, las vinculaciones, ¿no? Y que las articulaciones patológicas, ¿sí?, van a constituir una fractura en la institución. Él pone en el texto varios ejemplos, que lo iremos viendo en clase, de cómo ciertos espacios, por ejemplo en una escuela, en un recreo, ciertos espacios geográficos se volvían como conflictivos, ¿no? Que ustedes creo que en el resumen no lo tienen, y que en realidad lo que detonaban eran otros conflictos más profundos de quién estaba a cargo de esa área, que tenía que ver con cuestiones históricas de la institución, y no tanto con lo manifiesto, que era el espacio geográfico del recreo, ¿no? Entonces, nada, bueno, más que nada es quedarse con esto de las articulaciones, las fracturas, y pensar qué hace obstáculo a veces en las instituciones, ¿no? Y cuál sería el rol de un psicólogo, ¿no? Frente a lo institucional, ¿no? Y cómo se posiciona uno en sus respectivos trabajos o en sus grupos, ¿no? Bueno, nada, muchas gracias y terminamos con Ulloa.